ah, 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 ah. No, está muy bajo. Ya, vamos a partir con este documento, por favor. Ya, chiquillos, buenos días. Ya, bueno, hoy día tienen las defensas a las 18:30. Bueno, no sé, no me acuerdo cuánto se detallaba en el documento como sobre las defensas, pero son grupales ahora. O sea, va a estar todo el grupo. Van a haber ciertas preguntas como dirigidas a alguno en específico y otras abiertas como para que el que quiera responder, responda. Pero siempre grupal. Y la nota es la misma para todo el grupo, en la defensa. ¿Ya? Así que, bueno, ahora que ya entregaron sus documentos, procuren, entiendo que si es cuando les llegó el trabajo se hayan repartido ciertas cosas, eso es normal, pero preocúpense de, si ya ahora que ya terminó todo, de entender todo lo que pasó o lo que hicieron en cualquier parte del proyecto. Ya, o sea, no puede pasar, pero por ningún motivo que alguien me diga, profe, yo no hice esa parte. Ya, eso no puede pasar. Ya, porque no importa que no hayan hecho esa parte. Tienen que haberse igual preocupados de haber entendido ustedes, es su documento, entonces ustedes tienen que entender su documento completo, de principio a fin. ¿Ya? Eso. Así que preocúpense de entender bien todo lo que pasa, porque bueno, ahora las preguntas que van a ser dirigidas igual van a influir al final en la nota grupal. ¿Ya? Eso, no sé si tienen alguna pregunta del proyecto. Dígame. ¿A qué hora qué? No, yo creo que a las 18:30, o bueno, un poquito antes quizás, 18:20, que se metan al Zoom de la cátedra, ahí vamos a hacer el sorteo. Ya ahí va a ser el sorteo en el momento al azar. ¿Ya? Depende del tiempo, pero más o menos yo creo que esa es la cantidad. No exactamente necesariamente. ¿Ya? ¿Cómo? No sé cuánto, como lo que duran las pruebas, son como 2 horas, parece que hasta 2 horas y media, creo. ¿Profe? ¿Sí? O sea, el tiempo total, no es que cada un grupo va a estar 2 horas y media. Dígame. ¿Cuántos grupos van a ser sorteados, por así decirlo? No sabemos todavía exactamente. Ahí vamos, es que no he mirado cuántos grupos son y el tiempo, no me he fijado bien. Pero ahí, bueno, lo que les quería decir es que les va a tocar al menos una vez. Es decir, les puede tocar una vez o 2 veces. ¿Sí? Es el criterio. Ahora debe ser más rápido, se supone, porque es grupal al tiro, entonces no es persona por persona. ¿Ya? Eso. ¿Más dudas? ¿Cómo? Son grupales las defensas. Son grupales las defensas, pero igual hay preguntas dirigidas y otras que son para el grupo. ¿Ya? Así que eso, a lo que le toquen las preguntas dirigidas van a estar representando su grupo, así que prepárense para la defensa. ¿Ya? Regla número 0, nadie puede decir
Yo no hice esa parte, no sé cómo, no sé qué pasó en ese ejercicio. ¿Ya? Asuman que si esa es la respuesta, 0 puntos es en esa. ¿Ya? Tienen que conocer al menos su documento al 100%. Eso es lo mínimo. Dígame. Chiquillos, silencio. ¿Cuántas preguntas por grupo? Tampoco son muchas, yo creo que unas 4. Es que depende de la extensión de la respuesta igual. Pero alrededor de 4 preguntas. Algo así. ¿Las pantallas estas se pueden prender? Ah, es que hay problemas como de corriente hoy día parece. Ya. Ya. Entiendo. Cosas que pasan. Ya. Bueno, pero la vida sigue. Hoy día tenemos el taller global 2.6, que es de un nuevo método, que es, podríamos decir que es una mejora, una sofisticación de lo que hemos visto hasta antes. Quizás este sea el más versátil de los métodos para resolver ecuaciones diferenciales en general. Nosotros vamos a ver un caso particular de este método que se llama variación de parámetros, pero la variación de parámetros existe para casi todos los tipos de ecuaciones diferenciales, incluso con retardo. Pero bueno, ya. Entonces, dice, chiquillos, silencio, por favor. Ya. Entonces, como dice ahí, en el taller global anterior vimos un método para determinar una solución particular de una ecuación de coeficientes constantes. La clase anterior, esto se llamaba método de coeficiente indeterminado, que es como decir, supongamos que I sub P tiene la misma forma de G de X, y a partir de eso lograr determinarla. El gran pero de ese método, bueno, tiene dos grandes peros, es que es para coeficientes constantes, o sea, es cuando el A sub n, el A sub n-1, el A sub 1, el A sub 0 son números constantes. Y el otro gran pero es que no es válido para cualquier g de x. ¿Se acuerdan que no servía ni para los logaritmos, ni para cuando el x está como en el denominador de la función fraccionaria? ¿Ya? Esos son los dos grandes peros. Entonces, a continuación veremos un método que puede ser aplicado para todo tipo de función g de x. Así que ya de partida es una mejora respecto al anterior. Este método es llamado variación de parámetros. ¿Ya? Y bueno, la verdad es que no solamente mejora el problema de que el g de x ahora puede ser cualquiera, sino que también mejora el problema de que los coeficientes ahora no necesariamente tienen que ser constantes. Pueden ser funciones que dependan de x. ¿Ya? El A sub 0, el A sub 1, el A sub 2 pueden ser funciones que dependan de x, no necesariamente constantes. ¿Ya? Por eso digo que este es como, yo creo que el método más versátil. ¿Sí? No por eso el que vimos en la clase pasada sirve menos, porque en los casos donde esa sirve es mucho más corto que este. ¿Sí? Entonces al final igual uno tiene que saber trabajar con ambos. ¿Ya? Pero saber las distinciones. O sea, a lo que voy es que si tienen una ecuación diferencial que se puede resolver con este o con el anterior, más corto probablemente va a ser con el anterior. ¿Sí? Este es mejor usarlo para los que el otro de verdad no me sirve. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste el método de variación de parámetros? Que, bueno, el método de variación de parámetros, primero que nada, también me sirve para encontrar una solución particular de la no homogénea. ¿Ya? Porque las homogéneas ya las sabemos resolver completamente, esas son relativamente sencillas de resolver. Ya, al igual que en los talleres anteriores, vamos a pensar en el caso de orden 2, ¿sí? El caso de orden superior es análogo, pero los cálculos son un poco más grandes. Entonces, la ecuación lineal de orden 2 es como la que está ahí con a sub 2 de x por i2' más a sub 1 de x por y' más a sub 0 de x por y igual a g de x. ¿Sí? El g de x es el que hace que sea no homogéneo. ¿Ya? Entonces, bajo ciertas condiciones, la ecuación anterior es equivalente a esa ecuación de ahí, que en el fondo es sería como dividir por el a sub 2 de x. Si dividen por el a sub 2 de x, entonces el i2' va a quedar solito,
con coeficiente 1. ¿Sí? Entonces, el P de X que está ahí sería el A1 de X dividido por el A2 de X. Ya la cosa es que ahí van a tener una función por I'. Y el A sub 0 de X dividido por el A sub 2 de X sería el Q. ¿Ya? Es dividir la ecuación de arriba por A sub 2 de X y entonces va a cambiar el coeficiente del I', el del I. Y bueno, la G también se va a ver dividida por el A sub 2. Entonces también va a cambiar, va a ser otra función. Entonces vamos a tener una nueva función, pero que igual es no homogénea, es de orden 2 también. ¿Ya? Y de coeficientes variables, no constantes, necesariamente, pueden ser constantes. Ya, entonces nosotros vamos a trabajar con esta escritura de la ecuación lineal de orden 2, no con la de arriba. Para variación de parámetros también se trabaja con esta. Y bueno, es la misma escritura que usamos para la reducción de orden, la fórmula de Abel. También se trabajaba con esa escritura de la ecuación, solo que esta es no homogénea, entonces está igualada a una f de x. Ya, entonces el método de variación de parámetros aplicado a esta ecuación consiste en lo siguiente. ¿Sí? Son 3 pasos fundamentales para este método. Primero es suponer que una solución particular de la ecuación va a ser de esa forma. I sub p igual a una función u1 por i1 más otra función u2 por i2, donde esa i1 y esa i2 son las soluciones LI de la que es homogénea. ¿Ya? Entonces uno cuando tiene una no homogénea de este estilo, cuando tiene una no homogénea de este estilo, resuelve primero la homogénea para sacar la I1 y la I2, y teniendo la I1 y la I2, supongo que existe una I sub P, que es solución particular de la no homogénea, que es una combinación de I1 con I2, pero no una combinación lineal, sino que una combinación funcional, porque la I1 está multiplicada por una función U1, y la I2 está multiplicada por una función U2. ¿Ya? Entonces, como la I1 y la I2 son conocidas, porque se supone que nosotros ya encontramos las dos soluciones LI de la homogénea asociada, entonces nuestras incógnitas a determinar son la U1 y la U2. ¿Ya? Entonces, la demostración del método es muy similar a la demostración de la reducción de orden, que en el fondo es tomar la suposición de solución que estamos tomando, dije 2 veces tomar, y reemplazarlo en la ecuación. Ya, entonces, como estamos suponiendo que la solución particular I sub P, que está ahí, U1 y 1 más U2 y 2, estamos suponiendo que esa es solución de la ecuación diferencial, entonces la vamos a reemplazar en la ecuación diferencial y debiese cumplirse la ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí están todos esos cálculos que son medio gigantescos. Y de hecho, si se fijan, en todo este cálculo grande están omitidos los de x, pero eso no es porque las funciones dejen de depender de x, es solamente para reducir un poco la escritura. Ya todas esas funciones, la i sub p derivada 2 veces, la p, la q, la f, todas dependen de x. Ya solo que se omitió la dependencia para que no quede tan larga la redacción. Ya, entonces tomamos nuestra solución i sub p, que es U1 y 1 más U2 y 2, y la vamos a reemplazar en la ecuación diferencial. ¿Ya? Que ahí es lo que se está haciendo. Si se fijan, ahí está, cuando está el primer sí, solo sí, tenemos ahí la función I sub P derivada 2 veces, más P por la misma función I sub P derivada una vez, más Q por la función, igual a F de X. ¿Ya? Entonces ahí uno tiene que hacer todo ese cálculo, digamos, calcular todas esas derivadas, expandir los términos, y en algún momento se van a simplificar muchos de ellos por el hecho de que aquí hay que tener en cuenta que la I1 y la I2 son soluciones de la homogénea. ¿Qué quiere decir que la I1 y la I2 sean soluciones de la homogénea? Que I sub 2 derivado 2 veces más P de X por I sub 2 derivado una vez más Q de X por I sub 2 sin derivar, eso es igual a 0. Porque la I2 es solución de la homogénea. Y lo mismo con la I1. I1 derivado 2 veces más P de X por I1 derivado una vez más Q de X por I1 también es igual a 0. Entonces ahí en esta expresión, en la más larga de todas, aparecen esos términos que son 0 al final. Uno junta 3 términos y esos 3 términos van a dar 0 por la I1 y otros 3 términos van a dar 0 por la I2. Ya pareció a lo que nos pasó en una clase previa.
Ya ahí hay harto cálculo entre medio chiquitito que lo pueden verificar y siguiendo estos pasos. ¿Ya? Así que no lo vamos a hacer en detalle porque nos va a quitar mucho tiempo. La cosa es que uno va desarrollando y obtiene esa última igualdad de ahí. Recuerden que mi objetivo es encontrar la U1 y la U2, porque si yo encuentro la U1 y la U2, voy a tener la I sub P, que es la solución particular. ¿Sí? Porque acuérdense que I1 e I2 ya se tienen. Entonces, uno llega a esta última ecuación. Entonces, uno analiza condiciones para que esa igualdad se cumpla. Algo que es importante es, como para ver lo que va a pasar después, es en la parte donde está el d partido de x. En el último sí y solo sí. Donde está el d partido de x, fíjense que la función que estoy derivando ahí es la misma función que está al lado multiplicando por p. ¿Se fijan o no? En el último sí y solo sí, la función derivada es u1' y 1 más u2' y 2, y esa misma función que está ahí derivándose es la misma que está al lado multiplicado por el p. u1' y 1 más u2' y 2. Es la misma. Entonces, ¿qué es lo que uno dice acá? Si esa función que está derivándose y multiplicándose por el p fuese 0, ¿ya? Y esta otra parte, todo lo que sobró, el u1', o sea, claro, u1' y 1' más u2' y 2' fuese igual al f de x, entonces se está cumpliendo la igualdad. Sí, en el fondo es decir que el término que está por p sea 0 y el término que esté derivado sea 0, porque son la misma función, y que los últimos dos sumandos sean igual al f de x. ¿Ya? Porque si eso se cumple, entonces se va a cumplir, digamos, todo para arriba. ¿Ya? Entonces, de ahí sacamos las siguientes condiciones. ¿Sí? Fíjense que la primera ecuación es igualar lo que está multiplicando al p y lo que se está derivando a 0. Y la segunda ecuación sale de los últimos dos sumandos igualarlos a f de x. ¿Ya? Y en ese sistema de ecuaciones que nos queda ahí, lo que hay que tener en cuenta es que, de nuevo, yo tengo ya I1 e I2. Lo que yo ando buscando es el U1 y el U2. Así que eso es un sistema de ecuaciones de 2×2 donde las incógnitas son U1' y U2'. ¿Sí? Porque está U1' por un coeficiente I1 más U2' por un coeficiente I2 igual a 0. Y la segunda ecuación tiene las mismas dos incógnitas, U1' y el U2', solo que los coeficientes ahora son otros. ¿Ya? Entonces, este sistema de ecuaciones sale de el último sí y solo sí, de igualar a 0 los dos primeros términos y de igualar a f de x los dos segundos términos, o los dos últimos. ¿Ya? Y bueno, si escribimos ese sistema de manera matricial, ya eso ustedes ya lo han hecho en álgebra lineal probablemente, aquí las incógnitas son U1' y U2'. ¿Ya? Entonces el vector de incógnitas va a ser U1', U2'. La matriz de coeficientes va a ser I1, I2, I1' y 2', ¿cierto? Que son los coeficientes de los U' arriba. Y el vector de términos libres va a ser 0 f de x. ¿Ya? Estamos armando un sistema de ecuaciones lineales igual que en álgebra, solo que hay funciones metidas en vez de constantes, pero es la misma idea. ¿Sí? Así que ahí tenemos la matriz de coeficientes, la I1, I2, I1', I2', el vector de variables, U1', U2', y el vector de términos independientes, que es el 0 f de x. ¿Ya? Bueno, hay un método, entonces hay que resolver ese sistema de ecuaciones. ¿Ya? Hay que resolver ese sistema de ecuaciones. Aquí lo estándar, no es que sea la única forma, probablemente puedan encontrar otras. Lo estándar aquí es usar un método que se llama método de Cramer para resolver sistemas de ecuaciones de 2×2. ¿Sí? No nos vamos a ir en la profundidad del método de Cramer,
Lo único que sí tienen que saber es que si yo despejo el U1', me tiene que quedar en función de la I1, la I2, y de las derivadas de I1 y 2. No me puede quedar el U1' en función de la U2'. Eso no es despejar bien la incógnita. Entonces, usando el método de Cramer, nos da lo siguiente, que la U1' es W1 partido W, ¿ya? Donde el W1 es ese determinante, 0 y 2, f de x y 2'. ¿Ya? Ese determinante es totalmente calculable porque ustedes tienen la I2 y tienen la f de x, porque la f de x está en la ecuación no homogénea desde el principio. Así que ese determinante lo pueden sacar incluso al principio del ejercicio. Y la U2' va a ser W2 partido por W, donde el W2 es ese determinante, que también es conocido porque ustedes ya tienen la I1 y también conocen la f de x, ¿ya? Y el W, bueno, el W es el Wronskiano, ese también lo conocen. El Wronskiano era este de poner primera fila las dos funciones, segunda fila las derivadas de las dos funciones, y sacar el determinante de eso. ¿Ya? Así que nuestras incógnitas U1' y U2', nosotros la podemos determinar completamente con esas dos fórmulas, W1 partido W y W2 partido W. ¿Ya? ¿Profe? Porque todos esos W, el W, el W1 y W2, dependen de la I1, la I2 y la F, que son tres funciones que ya tienen. Dígame, algo me van a preguntar. ¿Por qué usamos Kramer en vez de otro método? ¿Por qué, perdón? ¿Por qué usamos Kramer en vez de, no sé, reducción o algo así? Ah, ¿por qué usamos Cramer en vez de cualquier otro método? Sí. Bueno, es que el método de Cramer permite usar unos determinantes de estas matrices, y uno de esos determinantes es el W, que es el Wronskiano. Y como nosotros ya hemos trabajado con el Wronskiano y lo hemos usado para otras cosas, es como para relacionarlo con eso. Pero efectivamente se puede hacer de alguna otra manera y las soluciones van a ser equivalentes. Ya, igual yo sé que en principio ustedes ven esto y es chino, pero cuando hagamos el ejemplo que viene a continuación se van a dar cuenta que todo va resultando. Solo hay que tener ordenada la parte teórica. ¿Ya? ¿Más dudas? Se escucha pésimo, me dicen. Yo recién hubo como una interferencia, ¿no? Bueno, ahí sí, ¿todavía me escuchan mal o me escuchan mejor? Hola, hola. Ahí se escucha bien. Es mejor, Ya, profe. Antes se ya. escuchaba medio Bueno, robótico. igual, no sé si tenemos demasiadas opciones, pero cualquier cosa me avisan. Ya, vamos al ejemplo. ¿Sí? La mejor forma de entender este método es irnos al ejemplo para que vean en la práctica quién es ese W1, quién es ese W2, quién es ese W, y cómo puedo entonces obtener la solución particular a partir de la variación de parámetros. Ya, pasémonos a la pizarra. Pero aquí sí se puede seguir viendo esta. ¿Cómo era la? No, eso. Ya, la pizarra aquí, por favor. Ya. Entonces, esa es la ecuación, ya. Fijarse que es una ecuación no homogénea, ¿cierto? Porque está igualada a 1 partido por x. Fijarse también que no me va a servir el método que vimos en la clase anterior, que es el método de coeficientes indeterminados, porque la g de x es 1 partido por x, y esa era de los casos que no me servía. ¿Ya? Esta sigue siendo de coeficientes constantes. O sea, el p y el q son constantes todavía. Pero igual
igual es un método que, o sea, es un caso en donde no nos servía el del anterior. Entonces, el variación de parámetros nos va a solucionar el problema. Ya, entonces, la variación de parámetros también se basa en encontrar primero I1 e I2, que son las dos soluciones LI de la homogénea asociada. Así que resolvamos primero la homogénea para poder resolver, para poder usar variación de parámetros. Ya, entonces resolvemos la homogénea asociada, que sería así. Ya, así que la no homogénea le estamos llamando ecuación 1 y la sí homogénea es la ecuación 2. Ya, esa ecuación homogénea, bueno, esa se puede resolver con el método que vimos para resolver las ecuaciones homogéneas de coeficientes constantes, que era el método de coeficientes constantes, ese es el nombre que tenía, que era esto de tomar I igual a E elevado a mx. ¿Sí? Entonces, tomamos I igual a E a la mx, ¿sí? Lo derivamos una vez, lo derivamos dos veces, reemplazamos todo eso en la ecuación, dividimos la ecuación por E elevado a mx y nos iba a quedar una ecuación de grado 2, que se llamaba ecuación auxiliar. Ya, igual hagámoslo de una carrera. El I' es m por E a la mx, y el I2' es m cuadrado por E a la mx. Va. Ya, reemplazamos todo en la ecuación 2. ¿Ya? Y cuando reemplacemos en 2, el I2' se va a transformar en m cuadrado por la exponencial. Y el I, porque es menos I, el I es E a la mx. ¿Sí? ¿Y qué hacíamos ahí para obtener la ecuación auxiliar? ¿Qué es? Rayar. ¿Qué hacíamos para obtener la auxiliar a partir de eso? Dividir por cuánto. Por E a la mx, muy bien. Sí, esto es siempre igual. Entonces, al dividir por E a la mx, nos queda la ecuación auxiliar, que es m cuadrado menos 1 igual 0. Ya, ecuación auxiliar. ¿Qué valores de m cumplen eso? Más o menos 1, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, m1 es 1 y m2 es menos 1. ¿Ya? Y la ecuación auxiliar tenía tres casos. Cuando las dos raíces que me dan, m1 y m2, eran las dos reales y distintas, que sería este. Cuando m1 y m2 eran las dos iguales, o sea que son la misma raíz dos veces, ahí había que hacer otra cosa. Y un caso 3, que era cuando m1 y m2 eran complejas, que uno era el conjugado de la otra. Entonces, para esos tres casos, había una forma de determinar la ecuación, la solución general de la homogénea. En este caso, cuando M1 y M2 son dos reales distintas, era como el caso más bonito, porque entonces I1 igual a E a la M1X, sí, bueno, pongamos E a la X nomás. Esa va a ser una solución y la otra solución va a ser menos X. Esas dos son dos soluciones LI.
de la homogénea. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos lista la homogénea. La homogénea sería, que acuérdense que a la solución general de la homogénea le llamamos I sub h normalmente. Sería constante 1 por la primera, por la I1, más constante 2 por la I2. ¿Ya? Así que solucionada la general de la homogénea. O sea, encontrada la solución general de la homogénea. Profe, ¿por qué M12 es menos 1? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué M2 era menos 1? Es que el m cuadrado es menos 1, entonces m cuadrado menos 1 se puede factorizar como m más 1 no. Me equivoqué y m yo. menos 1. Gracias. ¿Sí? O pueden despejar el m cuadrado, pues, dos números que al cuadrado me den 1, 1 y menos 1. Ya, entonces esta es la solución general de la ecuación 2. ¿Ya? Entonces mi problema, ahora según la estructura de la solución general de la no homogénea ahora, ¿cierto? La más complicada, habíamos visto que era la suma entre la solución general de la homogénea más una solución particular de la no homogénea. ¿Ya? Entonces, hay unos ruidos aquí que en este momento explotamos. Pero bueno. Entonces ahora nuestro problema es encontrar la solución particular de la no homogénea. Ya, igual que en la clase anterior, es para lo que sirve el método, para encontrar la solución particular de la no homogénea. Entonces, ahora vamos a usar recién variación de parámetros. ¿Ya? Para encontrar la solución particular I sub P de la no homogénea, que es la 1, usamos variación de parámetros. ¿Ya? Ahí. Ya, para encontrar la solución particular I sub P de la no homogénea, que es la ecuación 1, la que está igual a 1 partido por X, usamos entonces bar de parámetros. Entonces la variación de parámetros consistía en suponer que la I sub P, que es la particular, era de la forma U1 y 1 más U2 y 2. Entonces nuestro objetivo va a ser encontrar quién es esa U1 y quién es esa U2, porque las I1 y las I2 ya las tenemos. Ya, entonces, suponemos que, dígame. Aquí. Ah, ya. Sí, que parece que hay como interferencia, entonces quería pedirles si es que podían poner sus teléfonos en modo avión. Eso genera interferencia con los parlantes, porque escuchan mal en la casa. Ya. Sí, mucho equipo de sonido pasa eso. Ya. Entonces, variación de parámetros es suponer que I sub P es de esta forma. U1 y 1 más U2 y 2. ¿Ya? Donde
la I1 y la I2 ya las tenemos, porque I1 y I2 se sacan, son las dos soluciones LI de la homogénea. ¿Sí? En este caso, I sub P entonces sería 1, que bueno, esta es una función que depende de X, por I1, que era la E elevado a X, más la U2 por I2, y la I2 es la otra solución de la homogénea. ¿Ya? Suponemos entonces que la solución I sub P particular es de esa forma. ¿Ya? Bueno, aquí denme un segundo porque estas dependen de X. ¿Sí? No vayan a pensar que son constantes. Va. ¿Ya? U1 y U2 son dos funciones, no constantes. Ya. ¿Dudas hasta el momento? Ya. Dígame. Claro. Ahora para determinar quién es esa U1 y quién es esa U2, es que hay que ocupar esas Ws que aparecían en el PDF. ¿Ya? Entonces, según, aquí no hay que hacer tanto, o sea, aquí hay que ir directo a las Ws. ¿Sí? Lo que habíamos hecho en el PDF era la demostración de por qué hay que ir directo a las Ws, pero ahora ya podemos usarla. Entonces, en el fondo la variación de parámetros nos dice quién es esta U, esta U1 y esta U2. ¿Ya? Donde U1, bueno, no nos dice quién es la U1, pero nos dice qué cosa cumple U1. La U1 cumple esto, que su derivada era W1 partido por W. ¿Ya? Y la U2' era W2 partido por W. Bueno, aquí puse U1 cumple, era U1 y U2. ¿Ya? Eso es lo que nos dice la variación de parámetros, que la U1 cumple eso, que su derivada es igual a W1 partido W, y que la U2 cumple que su derivada es W2 partido W. Entonces calculemos quiénes son estos W1, quién es W2 y quién es W. ¿Ya? El W ya lo conocemos, hemos trabajado antes con él, es el Wronskian, ¿sí? Que es el determinante de la matriz que en la primera fila pone a I1 e I2 y en la segunda fila pone a las derivadas. Ya, entonces, el W, bueno, digamos de nuevo dónde. El Wronskiano, el W, es I1, I2, I1', I2'. El determinante de esa matriz es el W. Ese ya lo habíamos conocido antes, lo habíamos usado. Porque acuérdense que este servía para ver si I1 e I2 eran LI. Lo habíamos usado antes. Profe, abajo no es I2'. Pero ahora lo vamos a usar para otra cosa. Ah, sí. Sí. Algo me dijeron desde la casa, pero no alcancé a cachar qué cosa. No, era eso, que era Ah, ya, I2'. lo mismo. Así que me faltaba un tilde en el I2. Muy bien. Gracias. Ya, pues entonces calculemos este es fácil. El I1 es la exponencial, el I2 es la exponencial, pero de menos X, el I1' es la misma E a la X, y el I2' es menos E a la menos X. ¿De acuerdo?
Ese sería el Wronskian. O sea, bueno, hay que calcular ahora el determinante, pero con esa expresión se calcula. ¿Ya? Entonces, esto sería e a la x por menos e a la menos x. Esto sería menos e a la x por e a la menos x. Y la diagonal secundaria menos e a la x por e a la menos x. ¿Ya? ¿Cuánto es e a la x por e a la menos x? 1, ¿cierto? Porque tienen la misma base, se suman los exponentes y queda e elevado a 0. Así que esto es menos 1, más conocido como menos 2. ¿Ya? Así que el W dio eso. Menos 2. Ahora hay que sacar el W1 y el W2. ¿Ya? El W1, veamos quién era. El W1 está en el documento, fíjense, ahí está. Ay no, ahí estoy soplando lo que tiene que dar. Ahí está. Ese es el W1. ¿Cómo se pueden acordar del W1? El W1 tiene al I2. Y después el W2 tiene al I1. ¿Sí? Y de hecho, una columna es 0f de x y la otra es I2, I2'. Y en el W2, también una columna es el 0f de x, solo que la segunda. Y la primera columna es I1 e I1'. Ya igual lo vamos a dejar escrito acá. Este tiene el 0f de x en la primera columna y I2, I2' en la segunda. Y el W2 tiene el 0f de x en la columna 2 y el I1 en la columna 1. ¿Ya? Sí. Ya. Ya. Ya, el W1, bueno, así se pueden acordar. El W1 tiene en la columna 1 el 0f de x. Y el W2 tiene en la columna 2 el 0f de x. Y la otra es el W2 tiene al I2 y el W2 tiene al I1. Entonces esto sería 0 y 2, que es la exponencial. El f de x era cuando nosotros teníamos la ecuación escrita de esta manera. De ahí se saca el f de x. ¿Sí? Que ahora no le estamos llamando g de x. Es cuando el g de x ya lo dividimos por el coeficiente del I2'. ¿Quién sería el f de x para este ejercicio? Era el 1 partido por x, muy bien. ¿Cierto? Era lo que estaba al frente, lo que hacía que la ecuación sea no homogénea. Entonces este sería 1 partido por x, y el I2', bueno, es la misma exponencial. Ah, verdad, el I2 trae el menos, toda la razón, gracias. El I1 es el que no trae el menos. Ahí. Ya, así que es cosa de calcular esos Profe, no determinantes. entendí Dígame. cómo se hacía desde el principio. O sea, lo que tiene ahí es esa fórmula sí o sí, ¿o no? Claro, sí. Ya, entonces, Sí, la variación de parámetros es súper precisa. Nos dice al tiro cómo calcular. Bueno, no nos dice cómo calcular el I1 y el I2, pero nos dice cómo calcular el I1' y el U1' y el U2'. Porque el U1' es W1 partido W y el U2' es W2 partido W. Entonces,
Nuestra pega va a ser encontrar esos Ws y después con eso calcular el U1' y el U2', pero yo el que quiero es el U, así que después voy a tener que integrar para encontrar eso. Ya, así que esto implica que el W1 es diagonal principal es 0, diagonal secundaria es menos eso partido por X, y W2, la diagonal principal me va a dar E a la X partido por X, y la diagonal secundaria 0. Esos son los W1 y W2. Dígame. Al lado izquierdo, el menos 2 del lado izquierdo. Allá. Este. ¿Por qué positivo? Claro. Es diagonal principal, va con un más. Pero este ya trae un menos, por eso quedó el menos. Y después la diagonal secundaria se le antepone un menos. ¿Sí? Súper. Ya, entonces, por lo tanto, dediquémonos primero al I1'. Encontremos el el U1', perdón. Por lo tanto, U1' va a ser W1 partido W. W1 es menos E a la menos X partido por X, y esto está dividido por W. Bueno, pongámoslo así primero. Dividido W y el W nos dio menos 2. Ya, esto es lo mismo que este menos 2 al final multiplica arriba, ¿cierto? Ah, sí, abajo, perdón. Abajo. Y queda positivo. Y queda positivo. Entonces, este es el U1', pero yo quiero el U1. Así que, ¿qué tendré que hacer con esto para obtener el U1? Integrar. ¿Ya? Aquí ocurre lo que ha pasado varias veces en este curso, que si salen constantes, las vamos a tomar como cero porque hay más de un U1 y más de un U2, pero yo necesito uno, ¿no? Necesito solo un U1 y necesito solo un U2. Así que cuando integre esto me voy a quedar con la constante cero, ¿no? El más sencillo de todos. Ya, hay que buscarle una primitiva a eso. ¿Cómo calcularían esa integral? ¿Mm? ¿Cómo se calcula esa integral? ¿Cambio variable? ¿Cuál sería el cambio variable? Ese es un producto de dos funciones. Es un producto de dos funciones. La vaca, sí. Sí, la vaca, es integración por partes. Ya. Ya. Pero bueno, ¿alguien tiene a mano ahí para calcular esa integral? Ya pasaron cálculo integral así. No, lo pueden. No es el foco, pues yo creo que encontremos las soluciones ahora, ¿no? Después nos Wolfram ponemos no. a decir. ¿Cuánto es la primitiva de esa función? No se hagan ahora los que no saben cómo calcularlo con internet. ¿La tienen por ahí o no?
Ah, ah, ya. Sí, lo que pasa es, ya, ahora me acordé, esta función es de esas funciones que no tienen primitiva. Así que nunca van a encontrar la primitiva. Sí. Sí, perdón, se me había olvidado. No tiene primitiva. La U2, de hecho, tampoco va a tener. Ya. Cuando no tienen primitiva las funciones, se dejan expresados como una integral nomás. Ya, esa va a ser nuestra U1. Existen funciones expresadas como integral cuando no tienen primitiva. ¿Ya? Porque, bueno, hay muchas integrales, o sea, hay muchas funciones que no tienen primitiva, entonces su integral indefinida no la van a poder calcular nunca, pero igual se deja expresado como integral, porque si después yo defino esa integral, o sea, le pongo algún intervalo de integración, ahí existe un método igual para poder calcular esa integral con extremos con límites de integración. Ya, así que esa va a quedar así nomás. Además, sí, me había olvidado que esa no daba. Además, la U2, por eso nadie me decía nada, lo habían intentado y no entendían lo que les estaba dando el resultado. Ya. U2' es W2, que nos dio E a la X partido por X, también partido por W, entonces esto va a ser menos E a la X partido 2X. ¿Ya? Ahora ya sabemos que de qué estilo es esta función, entonces el U2 va a ser la integral indefinida de esto. Ya, así que esto es mentira, lo que puse acá de la integración. No les va a salir con integración. Ya, por lo tanto, tenemos ya la U1, tenemos la U2, por lo tanto podemos dar la solución particular. Acuérdense que esa es la que andamos buscando, la I sub P. I sub P es U1 y 1 más U2 y 2. Entonces la U1 es integral de E a la menos X, 2X de X, por la I1, que era la exponencial, más, bueno, vamos a tener que borrar aquí un poco, más la U2, ya, esa es la U2 por la I2, ¿qué es eso? Ya, tenemos entonces la solución particular, pero yo ando buscando la general. ¿Cómo concluyo entonces? Hay que sumarle la general de la homogénea, ¿cierto? Muy bien, ya. Por lo tanto, la sol general de la 1, ¿cierto? Que esa es la que estamos tratando, era I de X igual a I sub P más I sub H. Bueno, pongámosle I sub H más I sub P. Donde la I sub H era constante 1 por exponencial más constante 2 por exponencial de menos X más la I sub P que acabamos de encontrar. Bueno, en general, en todo caso, la I1 y la I2 la van a poder encontrar.
Solo fue ahora que esta es una integral no elemental, de esas que no tiene, la función no tiene primitiva, pero en general, si tiene primitiva, ustedes calculan esa integral, por supuesto. Tienen que determinar una explícita forma para la U1 y para la U2. Ya este es un caso particular en donde ocurrió esto de la integral no elemental, ¿no? Ya, entonces esto más la particular que es toda esta expresión. Ya, ahí está la solución entonces. ¿Alguna duda con el método? Ya. Hagan entonces el ejercicio 1 del taller, de este taller global. ¿Se puede agrandar esto? Se me perdió el... Ah, no, pero verdad que así es. Sí, sí, sí. Ya. Va. Ya, hagan ese, el ejercicio 1 del taller global. I2' más I igual a secante cuadrado de X. Están obligados a resolver primero el homogéneo, porque si no, no pueden usar variación de parámetros. Tienen que encontrar la I1 e I2 que sean el I primero. Ya 5 minutos. Son las 11 hasta las 11:05. Si la homogénea se resuelve igual que la homogénea de recién, tomando I igual a E a la MX y sacar la ecuación auxiliar. No, no son los mismos. Son parecidos, sí. Profe, el ejercicio es el ejercicio del final, ¿no? ¿Cómo, perdón? Chiquillos, silencio, Es por el favor. está en el final de la guía, ¿no? Ah, ¿Qué cosa está al no, final ya de lo la veo, guía? que me está tapando mi imagen el ejercicio que anotó en la pizarra. Ah, eso será, parece. ¿Ahí sí? Sí. ¿No? No, es que mi imagen me tapaba el ejercicio, ya lo puedo ver, era una cosa mía. Gracias, profe. Ah, ya, ya. Ya, resuelvan la homogénea. Teniendo la I1 y la I2, pueden usar variación de parámetros para sacar la U1 y la U2. Digo.
La ecuación auxiliar de m cuadrado más 1, si no me equivoco. Así que las soluciones son i y menos i. Dígame. Afecta cuando uno calcula los W1 y W2. Ahí afecta el F, que es el secante cuadrado. Claro, sí. Claro. Sí. Sí, mejor. ¿Verdad que hoy día juega Chile? Bueno, pero se van a perder la primera media hora nomás. Muchos goles no creo que hayan. Ya. Ya, hagámosla aquí en la pizarra. Sí, me interesa que hagamos este caso porque en este caso... Chiquillos, silencio, por favor. Me interesa que hagamos este caso porque aquí la ecuación auxiliar queda con raíces complejas, que me parece que no hemos hecho ninguno en donde pase eso. Ya. Entonces, bueno, primero resolvemos la homogénea, ¿sí? Oh. Escuchen lo que están en su casa, chiquillos. Si me pueden confirmar por chat, si es que Sí, escuchan se lo que escucha. hablo ahora en este momento. Se escucha. Es que hubo como un apagón, se apagó toda la luz y después se prendió de nuevo. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, ya, sí, me escuchan. Ya. Ah, y este se apagó, po. ¿Y es como prenderlo? Ah, ya. Pero un momento para que se prenda el proyector. Ah, y se apagó el captivo igual, pues, ¿no? Se apagó el captivo igual, ¿o no? Y se pierde el que hicimos, ¿no? No debería, ¿cierto, Álvarez? Capaz que sí, pero bueno, está el video, así que... Hay que apretar el botón, parece ahora. Hay que apretar el botón, dice. Ahí sí, ahí. Ya. No, no parece que no se perdió en el captivo. Ah, sí se perdió. Se perdió el captivo de las páginas anteriores, así que para esta clase no va a haber, no va a haber captivo. Pero está el video, está el video. Ya. Ya, la ecuación auxiliar acá, silencio. La ecuación auxiliar es esta. ¿Sí? Esa les dio todo, me imagino. Después de reemplazar, simplificar y todo, ya. Entonces, las raíces son complejas. ¿Sí? Bueno, aquí es fácil ver que es i y menos i.
si es que no usan la fórmula del menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac, y eso les va a dar lo mismo. ¿Ya? Acuérdense que el i es raíz de menos 1. Entonces, en este caso, el m1 es 0 más i, y el m2 es 0 menos i. ¿Ya? Porque de ahí uno sacaba un alfa y un beta, que era la parte real y la parte imaginaria. ¿Ya? El alfa y el beta eran la parte real e imaginaria. La parte real es 0 y la parte imaginaria es 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la solución general de la homogénea? La solución era e a la alfa x. Sí, que primero tenía una solución compleja, pero nosotros le sacamos una real. La solución real era e a la alfa x por coseno. Ah, no, aquí me faltó la constante primero. C2 coseno de beta x. Más C1. Bueno, no sé por qué le puse C2 a este, póngale C1. C1 coseno, C2 seno. Ya, cuando las raíces son complejas, esa es la solución general, las I sub h al tiro. Al tiro sacan la I sub h. ¿Ya? Dígame. Más menos I. El I es la raíz de menos 1, la unidad imaginaria. ¿Ya? Entonces, cuando las raíces son complejas, la solución es e a la alfa x, factor de C2 por coseno, más, o sea, C1 coseno más C2 seno. ¿Cómo? O sea, que la demostración de esta fórmula la hicimos en el taller. Así que ahora usémosla, ¿no? Está en uno de los talleres, en el 2.4 si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, el alfa es la parte real, que en este caso es 0. Así que el término e a la alfa x va a ser 1. Y el beta es lo que acompaña al i, que acá es 1. ¿Ya? Entonces sería, bueno, e a la 0, y va a ser entonces C1 por coseno de x, porque el beta vale 1, más C2 por seno de x. ¿Ya? Esta es la IH, que es lo mismo que IH igual a C1 por coseno de x, más C2 por seno de x. ¿Ya? Entonces, ¿quién sería la I1 y la I2? Porque esas son las que necesitamos para la variación de parámetros. ¿Ya? Ahí la variación de parámetros la hacen ustedes, pero si esa es la solución general de la homogénea, ¿quién es la I1 y quién es la I2? ¿Quiénes son las dos soluciones LI que están generando a todas las soluciones? Coseno y seno. ¿Ya? Así que con esas dos sacan las U. Va, no. Ya, I1 es coseno e I2 es seno. Con esto sacan U. Ya, eso. Muchos accidentes por hoy. Nos vemos entonces a las 18:30, tienen que conectarse todos. Conéctense unos 10 minutitos antes, 18:20, para que veamos los grupos. Chao, profe, gracias. No, profe. No lo entendí. Chao. Ahí a las 18:20 voy a hacer el sorteo. Vengan por acá.